Helena se despertaba todos los días a las 4:42 de la mañana. No porque le gustaran las primeras horas, sino porque la vida no le ofrecía el lujo de dormir hasta el amanecer. El despertador era un viejo teléfono móvil con la pantalla rota, apoyado sobre una caja de zapatos junto al delgado colchón que ocupaba la esquina de la habitación. La habitación, de hecho, era solo un pequeño espacio dividido por una cortina de tela descolorida en un apartamento que compartía con su madre y su hermano menor. La ducha solo funcionaba con agua fría, y ella ya había aprendido a no temblar cuando el agua helada le tocaba la espalda. Había aprendido a tragar el frío, igual que tragaba tantas otras cosas. Llevaba puesto su uniforme gris con su nombre bordado en el pecho, Helena R., y se recogió el pelo en un moño apretado que le rozaba las sienes. Se aplicó un pintalabios color nude que su madre le había regalado en su último cumpleaños y se miró en el espejo roto de la pared. Nunca se había considerado guapa, no porque no lo fuera, sino porque nadie se lo había dicho jamás de una forma que pudiera creer. Para Helena, la belleza era una palabra que pertenecía a otro mundo, a otras mujeres, a otra vida. El autobús de las 5:15 estaba abarrotado. Iba apretujada entre cuerpos cansados, aferrada a su bolso contra el pecho, con la mirada fija en la ventana sucia. La ciudad despertaba lentamente y la tenue luz matutina lo teñía todo de un tono gris dorado que, en otro contexto, podría resultar hermoso. Pero Helena no tenía tiempo para la belleza. Tenía tiempo para llegar, fichar y empezar a limpiar. Trabajaba en el 32º piso de un edificio con espejos en el distrito financiero de São Paulo. Era el edificio de Monteiro Capital, una de las firmas de inversión más grandes del país. El ascensor de servicio era estrecho, olía a productos de limpieza y tardaba casi 3 minutos en subir. 3 minutos en los que Helena estaba sola, en silencio, mirando sus zapatos desgastados y sintiendo el peso de otro día más. La planta ejecutiva era otro universo. Suelos de mármol, cristal por todas partes, sillones de cuero italiano, cuadros que costaban más de lo que Helena ganaría en 10 vidas. Limpió el mármol con un paño. Cada mañana, de rodillas, con cuidado de no dejar rastro, limpiaba las mesas de reuniones, organizaba las revistas que nadie leía y recogía las tazas de café olvidadas por los ejecutivos que ni siquiera notaban su presencia. Era invisible, una sombra con uniforme gris que se movía silenciosamente entre hombres de traje que hablaban de millones, como si hablaran del tiempo. El dueño de todo eso se llamaba Rafael Monteiro. Rafael tenía 34 años, ojos tan oscuros como el café sin azúcar y una mandíbula que parecía dibujada con una regla. Era de esos hombres que entraban en una habitación y cambiaban el ambiente. No por compasión, sino por poder. Caminaba como si el suelo le debiera algo, hablaba como si cada palabra costara dinero y miraba a la gente como si estuviera constantemente decidiendo si merecían estar allí o no. Heredero de un imperio financiero construido por su abuelo y expandido por su padre, Rafael se hizo cargo de la empresa a los 28 años, después de que su padre sufriera un derrame cerebral que lo dejó en silla de ruedas. Desde entonces, había transformado Monteiro Capital en una implacable máquina de ganancias, y asimismo en una implacable máquina de frialdad. Nadie se atrevía a llamarlo por su nombre de pila. Siempre era señor Monteiro, o como mucho, doctor Rafael, para los empleados más veteranos. Las secretarias cambiaban de turno cada pocos meses porque ninguna soportaba su temperamento. Los directores temían las reuniones de los lunes como si fueran una sentencia de muerte. Rafael no gritaba, esa era la peor parte, destruía con calma, entrecerraba los ojos, bajaba la voz medio tono y sus palabras salían afiladas como un bisturí. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?». Era una frase que ya había hecho llorar a 3 gerentes en el baño. Helena nunca le habló, nunca hizo falta. Llegó antes que él y se marchó después de que él entrara en la habitación. Probablemente ni siquiera sabía que existía. Y eso estaba bien. Helena había aprendido que ser invisible era una forma de protección. Quienes no son vistos no pueden ser dañados, o al menos eso creía ella. Todo cambió un martes de marzo. Helen estaba limpiando la sala de reuniones principal. Era una sala enorme con una mesa de cristal para 20 personas y una pared entera de ventanales con vistas a la ciudad. Le gustaba esa sala, no por su lujo, sino por la vista. Desde allí, São Paulo parecía casi hermosa. Los edificios se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y esa mañana el sol entraba a raudales por los ventanales, haciendo que el mármol brillara como si tuviera vida propia. Helena estaba de rodillas, fregando el suelo cerca de la cabecera de la mesa, cuando se abrió la puerta. Rafael entró hablando por teléfono. No bajó la mirada. No la miró a ella. Su zapato italiano negro y brillante pisó directamente la mano de Helena. El dolor fue inmediato, agudo, como si le hubieran aplastado los huesos de los dedos. Helena dejó escapar un gemido bajo e involuntario y retiró la mano. Rafael se detuvo, bajó la mirada como si hubiera pisado un insecto. Sus ojos se encontraron con los de ella y,
Por un instante, Elena vio algo en ellos. No compasión ni sorpresa, sino irritación. Como si su presencia en aquel piso fuera una molestia, un fallo logístico. No se disculpó, no le ofreció la mano, no le preguntó si estaba bien. Simplemente frunció el ceño, dijo «un momento» por teléfono y la miró como si esperara una explicación. «No deberías estar aquí a estas horas», dijo. Su voz era inexpresiva, fría como el mármol sobre el que ella estaba arrodillada. Elena sintió que le ardía la cara, no de ira, sino de vergüenza. Una vergüenza que provenía de un lugar del pasado, un lugar donde había aprendido que las personas como ella no tenían derecho a ocupar el mismo espacio que las personas como él. «Disculpe, señor, me marcho ahora». Recogió el cubo y el trapo con su mano dolorida, sin mirarlo, sin alzar la vista, sin respirar con normalidad. Salió de la habitación con pasos rápidos y controlados, y solo cuando la puerta se cerró tras ella permitió que las lágrimas brotaran. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que no podía nombrar, algo que había vivido dentro de ella durante mucho tiempo y que aquel pisotón había despertado. En el baño del personal se lavó la mano hinchada con agua fría. Tenía los dedos rojos y empezaban a ponerse morados. Doña Carmen, la supervisora de limpieza, apareció en la puerta y miró la mano de Elena con esa expresión de quien ha visto demasiado como para sorprenderse. ¿Era él? Elena no respondió. «Elena, sé que fue él. No es la primera vez que alguien sale herido de esa planta». «No fue nada, doña Carmen. Ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba allí. Ese es el problema, hija mía». Elena volvió al trabajo. Limpió los baños del piso 28 con la mano palpitante. Enceró los pasillos. Vació las papeleras llenas de vasos de café y papeles arrugados. Y no se detuvo ni un instante. Porque detenerse significaba pensar. Y pensar significaba sentir. Y sentir era un lujo que Elena no se podía permitir. Esa noche, en el autobús de regreso, apoyó la cabeza en la ventana y cerró los ojos. Le dolía la mano. Le dolía aún más el pecho. No por Rafael Monteiro, sino por todo lo que representaba. La indiferencia del mundo hacia quienes trabajan en silencio, la facilidad con la que ciertas personas pisotean a otras sin siquiera darse cuenta de su presencia. Elena llegó a casa y encontró a su madre sentada en la pequeña cocina, pelando patatas. Doña Aparecida tenía 56 años, pero aparentaba 70. Tenía las manos callosas, los hombros encorvados y los ojos profundos, de esos que delatan que ha dedicado toda su vida al servicio de los demás. Había trabajado como empleada doméstica durante 30 años, en la casa de una familia adinerada de Morumbi. Había criado a los hijos de esa familia con más amor del que ella misma recibió. Cuando enfermó, la despidieron con el sueldo de un mes y un gracias por todo que ni siquiera cubría el coste de su medicación para la artritis. «¿Qué le pasó a tu mano, hija?» «Nada, mamá. Llamé a la puerta». Doña Aparecida no insistió. Conocía la gramática del silencio. Sabía que cuando su hija decía «nada», era porque la carga era demasiado pesada para compartirla. Así que hizo lo de siempre. Puso un plato de comida delante de Elena, se sentó a su lado y permaneció allí, en silencio, pelando patatas. Porque a veces la presencia silenciosa es la única forma de amor que cabe en medio del agotamiento. Los días siguientes transcurrieron igual. Elena llegaba temprano, limpiaba todo y evitaba la planta ejecutiva hasta asegurarse de que él ya había entrado en la habitación. Cuando se cruzaba con Rafael en los pasillos, algo que rara vez ocurría, bajaba la mirada y seguía caminando. Él nunca la notaba, o si lo hacía, no lo demostraba. Para él, ella era parte de la infraestructura, como la luz que se encendía automáticamente o el aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta. Algo que funcionaba en silencio para que él pudiera desenvolverse en un entorno ruidoso. Pero la vida tiene una forma extraña de cambiar las cosas. 2 semanas después del incidente con la mano, llamaron a Elena a la oficina de doña Carmen. La supervisora estaba sentada detrás de una mesita, retorciéndose las manos, y Elena supo de inmediato que algo andaba mal. «Elena, la gerencia cambió el contrato de limpieza. Van a subcontratar el servicio en el piso ejecutivo. Pero el señor Monteiro pidió que mantuvieran a una persona fija allí, alguien que ya conociera el piso, que fuera discreto y no estorbara». Elena sintió que se le encogía el estómago. «¿Y te eligieron a ti?» «¿Yo? ¿Por qué?» «Porque eres la mejor que tengo. Y porque eres invisible, Elena. Eso es lo que quieren allá arriba. Alguien que lo limpie todo y que nadie vea». La palabra dolió más que el pisotón. Invisible. Eso era exactamente lo que era. Y ahora estaban convirtiendo su invisibilidad en una cualificación profesional. Elena aceptó, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. El sueldo incluía una bonificación por riesgo emocional que nadie mencionaba en el contrato, pero que ella sentía cada vez que iba a esa planta.
El nuevo arreglo implicaba que Elena ahora pasaba la mayor parte del día en el piso 32. Llegaba a las 6, antes que nadie, y tenía hasta las 8:30 para limpiarlo todo. Después de eso, estaba disponible para atender cualquier requerimiento durante el día. Un café derramado, una habitación que necesitaba ordenarse después de una reunión, el baño ejecutivo que siempre tenía que estar impecable. Era un trabajo solitario. Las secretarias la trataban con fría cortesía, los ejecutivos la trataban como si fuera un mueble, y Rafael seguía tratándola como si no existiera, hasta el día en que hizo algo imperdonable. Era jueves. Elena estaba ordenando el despacho personal de Rafael. Un despacho enorme con una estantería, un sofá de cuero y un escritorio de caoba que pesaba más que su futuro. Sobre el escritorio, entre los documentos y un cuaderno abierto, había una fotografía en un marco de plata. Elena ya había visto esa foto antes, pero nunca se había detenido a mirarla. Ese día, sin saber por qué, la miró. Era una mujer, joven, hermosa, con una sonrisa que parecía sincera. Abrazaba a un Rafael que Elena no reconocía, un Rafael que sonreía, cuyos ojos eran verdaderamente abiertos, no esa mirada estrecha y calculadora que veía a diario. Un Rafael que parecía humano. Elena se quedó mirando la foto demasiado tiempo, el tiempo suficiente como para no oír que se abría la puerta. ¿Qué estás haciendo?, su voz rompió el silencio como una cuchilla. Elena se giró y vio a Rafael en el umbral, con la chaqueta colgando del brazo y la mirada fija en ella con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Estaba limpiando, señor. Lo siento, ¿Estabas revisando mis cosas? No, señor. Yo solo lo vi. Estabas mirando la foto. Elena sintió que le ardía la cara. No tenía defensa. No había explicación que tuviera sentido para un hombre que veía el mundo como una hoja de cálculo de pérdidas y ganancias. Rafael se acercó, tomó el marco de la foto, lo metió en el cajón y lo cerró de golpe. Cuando se volvió hacia Elena, había algo en sus ojos que no era solo ira, era dolor. Un dolor antiguo, oculto tras capas de arrogancia y autocontrol, pero que por una fracción de segundo quedó al descubierto. No toques lo que no te pertenece, nunca más. Salió de la habitación y Elena se quedó allí, inmóvil, con el paño de limpieza en la mano, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo. No era miedo, era algo diferente. Era la constatación de que tras esa coraza de frialdad se escondía una herida, y Elena conocía las heridas mejor que nadie. En los días siguientes, el ambiente cambió, y no para bien. Rafael parecía haberse percatado de la presencia de Elena, pero de la peor manera posible. La observaba, no con interés, sino con recelo. Cuando ella entraba en la habitación, comprobaba que todo estuviera en su sitio. Cuando salía, miraba por dónde había estado como si buscara alguna señal de intrusión. Elena sentía el peso de esa mirada como una mano invisible que le apretaba el cuello. Una mañana, Rafael llamó a doña Carmen y le pidió que sustituyera a Elena por otra persona. Doña Carmen intentó explicarle que Elena era la más competente, la más puntual y la más cuidadosa. No quiero a alguien demasiado precavido, dijo. Quiero a alguien que no esté mirando mis cosas. Doña Carmen bajó al sótano, donde estaba el vestuario, y se lo contó a Elena. Los ojos de la supervisora estaban rojos. Lo intenté, hija, pero él no te quiere allí. Elena asintió. No lloró. No se quejó. Tomó el cubo de limpieza y bajó al 15º piso, donde la empresa subcontratada aún no se había hecho cargo. Y siguió trabajando, porque eso era lo que hacía Elena. Seguía adelante. Siempre seguía adelante. Pero la vida, como ya se ha dicho, tiene sus propios planes. 3 días después de su traslado, Elena se encontraba en el ascensor de servicio cuando se abrió la puerta en el piso 32, y allí estaba Rafael, sola, esperando el ascensor. La miró el panel, y por un momento, Elena pensó que iba a esperar al siguiente, pero entró. El ascensor de servicio era estrecho. 2 personas dentro hacían que el aire se enrare. Elena se echó hacia atrás todo lo que pudo, apoyando la espalda contra la pared metálica. Rafael permanecía de pie frente a la puerta, rígido como una estatua. El ascensor comenzó a descender y, sin previo aviso, se detuvo. Las luces parpadearon y se apagaron. La luz de emergencia, un tenue resplandor amarillento, se encendió. Elena sintió que el pánico le recorría la espalda, no porque estuviera atrapada, sino porque estaba atrapada con él. Rafael pulsó el botón de emergencia. Nada. Lo pulsó de nuevo. Nada. Cogió su teléfono móvil, sin señal. ¡Qué desastre!, murmuró. Pasaron 5 minutos en silencio. 10, 15. El aire se volvía sofocante. Rafael se aflojó la corbata y se apoyó contra la pared frente a Elena. En el mínimo espacio que los separaba, solo cabía la incomodidad. 20 minutos. Elena notó que a Rafael le temblaban las manos. No mucho, casi imperceptiblemente.
Pero lo notó porque había pasado toda su vida fijándose en detalles que los demás pasaban por alto. Respiraba demasiado rápido. Tragaba saliva con dificultad, repetidamente. Sus ojos, normalmente tan controlados, se movían rápidamente buscando algo que no estaba allí. Claustrofobia. El hombre que controlaba imperios financieros con un simple gesto de cabeza le tenía miedo a los espacios cerrados. Helena reconoció ese miedo porque su hermano menor, Lucas, tenía el mismo problema, desde la infancia. Desde que quedaron atrapados en el ascensor del edificio de su abuela durante un apagón cuando él tenía 6 años. Helena sabía qué hacer, pero también sabía que él no querría su ayuda, que pedírsela sería una humillación mayor para él que cualquier caída en el mercado financiero. Así que hizo lo único que podía hacer. Empezó a hablar. Cuando era pequeña, mi madre trabajaba en una casa en Morumbi, una casa enorme, con piscina, jardín y una cocina más grande que todo nuestro apartamento. Me llevaba con ella los días que no tenía colegio. Me quedaba en una habitación pequeña en la parte de atrás, dibujando. Dibujaba todo el día. Casas preciosas, familias numerosas, perros jugando en el jardín, todo lo que yo no tenía. Rafael no respondió, pero su respiración se ralentizó 1 milímetro. Un día, la hija de mi jefe me encontró dibujando. Tenía mi edad, unos 8 años. Se sentó a mi lado y me preguntó si podía dibujarla como una princesa. La dibujé. Le encantó. Me pidió otro dibujo y otro más. Pasamos toda la tarde juntas. Yo dibujando, ella inventando historias para los dibujos. Fue el mejor día de mi infancia. Helena hizo una pausa. La respiración de Rafael era más lenta ahora. Al día siguiente, cuando regresé, su madre vino a hablar con la mía. Le dijo que su hija ya no podía jugar conmigo, que no era apropiado, que éramos diferentes. Mi madre no dijo nada. Me tomó de la mano y me llevó de vuelta a la habitación. Esa noche lloró en el baño pensando que no la escuchaba, pero la oí. El silencio entre ellos era diferente ahora. No era el silencio de la indiferencia. Era el silencio de alguien que escucha. Ese día dejé de dibujar, no porque quisiera, sino porque comprendí que ciertas cosas bellas no eran para mí. Rafael giró la cabeza hacia ella. La luz de emergencia proyectaba extrañas sombras en su rostro, pero Helena pudo ver sus ojos. Eran diferentes. No estaban del todo abiertos, pero menos cerrados. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Su voz carecía de la dureza habitual. Tenía el tono de alguien cansado de fingir. Porque hablar ayuda cuando el aire parece escasear. Permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, casi para sí mismo, dijo: «Odio este ascensor». «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?» «Porque presto atención». Rafael la miró de una manera que ella no pudo descifrar. No era la mirada de alguien que evalúa a un empleado. Tampoco era la de alguien que siente lástima. Era una mezcla de sorpresa e incomodidad por ser visto por alguien que no debería tener el poder de verlo. El ascensor volvió a funcionar después de 43 minutos. Cuando se abrieron las puertas de la planta baja, Rafael salió sin decir nada, sin dar las gracias a nadie, sin mirar atrás, y Helena se quedó dentro unos segundos más, recuperando el aliento, antes de bajar al sótano. Esa noche, tumbada en el delgado colchón, con su madre roncando al otro lado de la cortina y su hermano escuchando música en voz baja con auriculares, Helena pensó en el rostro de Rafael en aquel ascensor, en el temblor de sus manos, en su voz, que había perdido su aspereza. No sintió lástima. Helena no tenía esa arrogancia. Lo que sintió fue reconocimiento, porque el dolor, independientemente de dónde se manifieste, siempre tiene el mismo rostro. Al día siguiente llamaron a Helena de vuelta al piso 32. Doña Carmen le dio la noticia con expresión de confusión. «Cambió de opinión. ¿Quiere que vuelvas ahí arriba?» Dijo: «¿Por qué? ¿Desde cuándo explica algo?» Helena subió las escaleras. El piso estaba en silencio, como siempre. Empezó a limpiar la sala de reuniones, luego los pasillos y después los baños. Al llegar al despacho de Rafael, dudó en la puerta. Respiró hondo. Entró. Allí estaba, sentado detrás del escritorio de caoba, mirando fijamente la computadora. No levantó la vista cuando ella entró. No dijo nada. Helena limpió la habitación en silencio, con movimientos precisos y cuidadosos. Cuando terminó y se disponía a marcharse, su voz la detuvo. «Helena». Era la primera vez que pronunciaba su nombre. «No tú, no la empleada. Helena». Ella se dio la vuelta. «La foto que viste era de mi madre». Lo dijo sin mirarla. Se lo dijo al ordenador, a la ventana, al aire, y antes de que Helena pudiera responder, añadió: «Murió cuando yo tenía 16 años». Helena se quedó inmóvil. No sabía qué decir, no porque le faltaran palabras, sino porque cualquier palabra le parecería demasiado insignificante. «Lo siento», dijo finalmente. Rafael asintió una vez, y luego: «Puedes irte». Helena salió de la habitación con la extraña sensación de que algo había cambiado.
No sabía qué, no sabía cómo, pero el ambiente entre ellos ya no era el mismo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Rafael seguía frío, distante y exigente. Continuaba tratando a los empleados como si fueran objetos desechables y las reuniones como si fueran juzgados. Pero con Elena, algo sutil cambió. Empezó a decir buenos días. No siempre, no con entusiasmo. Pero lo decía. Un seco buenos días que para cualquier otro sería insignificante, pero que para Elena sonó como una puerta que se abre un poco. Ella, a su vez, comenzó a fijarse en sus hábitos, no por curiosidad, sino porque observar era su forma de hablar. Se dio cuenta de que tomaba café solo, sin azúcar, siempre a las 7:15, que leía informes de pie, paseándose de un lado a otro de la habitación, que a veces se quedaba junto a la ventana durante largos minutos, mirando la ciudad con una mirada que no era la de un dueño, sino la de un prisionero, que cuando estaba muy estresado se quitaba los zapatos debajo de la mesa y nadie se enteraba, que en el cajón donde guardaba la foto de su madre también había un libro de poesía, de Drummond, con las tapas desgastadas, que siempre abría por el mismo poema. Elena sabía que no debía fijarse en esas cosas, sabía que fijarse era peligroso, porque fijarse significaba humanizar. Y humanizar a alguien que la trataba como un mueble era un camino directo al dolor. Pero Elena nunca supo protegerse de la gente. Ese era su defecto, y a la vez su mayor virtud. Una tarde de abril, cuando la oficina estaba casi vacía, Elena entró en la habitación de Rafael para la limpieza final. Él estaba sentado en el sofá, no en una silla. Tenía los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. En el suelo, junto al sofá, había un vaso de whisky medio vacío y su teléfono móvil, con la pantalla encendida, mostrando una llamada perdida. Elena reconoció la postura. Era la postura de alguien que se estaba derrumbando por dentro mientras intentaba mantener las apariencias por fuera. Debería haberse marchado, debería haber regresado en 15 minutos, debería haber sido invisible como siempre, pero algo en ella se lo impidió. Algo más fuerte que el sentido común y más obstinado que el miedo. Subió a la pequeña despensa, se preparó un café solo, sin azúcar, tal como a él le gustaba, y regresó a la sala. Dejó la taza en la mesa de centro junto al sofá sin decir nada. Luego se dio la vuelta para marcharse. ¿Por qué hiciste eso? Su voz era diferente. No fría, no áspera, cansada, auténticamente cansada. Elena pensó antes de responder. Porque parece que lo necesitas. ¿No me conoces? No, pero yo sí que sé de café. El silencio que siguió no fue incómodo. Era como el silencio entre dos notas de una canción triste. Rafael tomó la taza y bebió un sorbo. Elena se quedó cerca de la puerta, sin saber si irse o quedarse. Mi padre falleció hoy, dijo, a las 3:47 de la tarde, en el hospital. Yo no estaba allí. Elena sintió que se le oprimía el pecho. Estaba en una reunión, negociando un contrato de $80 millones. Y mientras hablaba de cifras, mi padre se estaba muriendo a 20 minutos de distancia. Tomó otro sorbo de café. Esta vez no le temblaba la mano, pero sí la voz. Pasó 6 años en esa silla de ruedas. 6 años. ¿Y saben cuántas veces me detuve a sentarme a su lado y preguntarle cómo estaba? ¿Saben cuántas veces dejé este escritorio para ser un hijo antes que un presidente? Elena no respondió. No hacía falta. Ninguna. Ni siquiera una vez sería suficiente. Dejó la taza sobre la mesa y se pasó las manos por la cara. Y entonces hizo algo que Elena jamás habría imaginado. Rafael Monteiro, el hombre que destrozaba carreras con una sola frase. El hombre que hacía temblar a los directores. El hombre que vivía como si las emociones fueran un fallo del sistema. Lloró. No fue un llanto dramático. Fue peor. Fue un llanto contenido, ahogado, comprimido. El llanto de alguien que no ha llorado en tanto tiempo que ha olvidado cómo hacerlo. Le temblaban los hombros. Se le enrojecieron los ojos. Y no le importaba que Elena estuviera allí. O tal vez sí le importaba, pero ya no tenía fuerzas para ocultarlo. Elena hizo lo que habría hecho doña Aparecida. Se sentó en el otro extremo del sofá, en silencio, sin tocarlo, sin decir nada. Simplemente se quedó allí, presente, como prueba de que no estaba completamente solo en el mundo. Se quedaron en ese sofá casi 1 hora, en silencio. La oficina se oscureció, la ciudad se iluminó afuera. Y en ese pequeño espacio entre dos mundos que jamás deberían tocarse, nació algo. No era amor, todavía no. Era algo más raro y frágil. Era presencia. En los días posteriores al funeral, Rafael volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Recuperó su coraza, la frialdad, el control, las miradas penetrantes, pero Elena notó las grietas, observó que llegaba más temprano, que se iba más tarde,
que el libro de Drummond aparecía abierto sobre la mesa con más frecuencia, que el cajón donde guardaba la foto siempre estaba entreabierto, como si necesitara saber que su madre seguía allí. No habló de aquella noche en el sofá. No le dio las gracias, no se disculpó, y Elena no esperaba nada de eso. Había crecido en un mundo donde la amabilidad no se recompensaba, pero algo cambió en su mirada. No era afecto, no era ternura, era atención. Empezó a fijarse en ella. Se fijaba en ella cuando entraba en la habitación. Se fijaba en ella cuando salía. Se fijaba en la forma en que organizaba las cosas con un cuidado casi artístico. Se fijaba en que siempre llevaba el mismo pintalabios color nude. Se fijaba en que cojeaba ligeramente del pie izquierdo cuando hacía frío. Se fijaba en que tarareaba suavemente cuando creía que nadie la oía. Y eso le preocupaba profundamente, porque Rafael Monteiro no era un hombre que se fijara en la gente, era un hombre que se aprovechaba de la gente. Y fijarse significaba preocuparse, y preocuparse significaba ser vulnerable. Y la vulnerabilidad, en su lenguaje, era sinónimo de derrota. Un día, sin motivo aparente, fue a la sala de descanso de la planta mientras Elena preparaba café para los directores. Ella estaba de espaldas a él y no lo oyó llegar. «Estás tarareando a Caetano», dijo. Elena se sobresaltó y casi se le cae la bandeja. «Disculpe, señor, yo...» «No me disculpé. Hice una observación. Estás tarareando a Caetano. Sociño, si no me equivoco». Elena se sonrojó. «Yo... no me di cuenta de que estaba cantando». «Él nunca se da cuenta». Tomó una taza de café de la bandeja, dio un sorbo y se marchó. Elena se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, intentando comprender lo que acababa de suceder. En las semanas siguientes, estos momentos se multiplicaron. Pequeños, breves, casi accidentales. Rafael aparecía donde quiera que estuviera Elena y hacía comentarios que no eran órdenes ni quejas, eran observaciones sobre la forma en que doblaba las servilletas, sobre el producto de limpieza que usaba en su escritorio, que olía a lavanda, sobre el hecho de que era la única persona en el edificio que limpiaba las ventanas con movimientos circulares, no rectos. «Hay que prestar atención a todo», dijo en una ocasión. «Tú también», respondió ella sin pensarlo. La miró con algo que casi parecía una sonrisa. Casi. Y se marchó. Elena sabía que aquello era peligroso. Sabía que se dirigía hacia un lugar del que no podría regresar ilesa. Sabía que sus mundos estaban separados por un abismo que ningún gesto podría salvar. Él era el dueño. Ella era la criada. Él cenaba en restaurantes con estrellas Michelin. Ella comía arroz y huevos. Él vivía en un ático en Jardins. Ella compartía un colchón con dignidad. Pero el corazón humano no obedece al sentido común. Nunca lo ha hecho. La confirmación de que algo era diferente llegó en una noche lluviosa. Elena había perdido el último autobús. Estaba en la entrada del edificio, bajo el toldo, observando cómo la lluvia caía a cántaros sobre la ciudad, calculando cuánto tiempo tardaría en caminar hasta la estación de metro más cercana y cuántos minutos estaría empapada. Un coche negro se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó. «Rafael, sube». No era una invitación, era una orden, pero el tono era diferente. «Señor, no es necesario. Puedo arreglármelas». «Elena, sube al coche». Entró. El interior olía a cuero y a colonia cara. Inmediatamente se sintió fuera de lugar, como una mancha en una tapicería impecable. Se sentó lo más lejos posible de él, apoyada en la puerta, con las manos cruzadas sobre el regazo. «¿Dónde vive?» Ella le dio la dirección. Vio cómo su expresión cambiaba por un instante al darse cuenta del barrio. Lado este. Casi 2 horas en autobús. Un universo aparte. Condujeron en silencio durante 10 minutos. La lluvia golpeaba el parabrisas, y los limpiaparabrisas emitían ese ruido rítmico que suena como una respiración mecánica. Fue Rafael quien rompió el silencio. «Esa noche, en la oficina. Gracias». Elena giró la cabeza, sorprendida. Él no la miró. Mantuvo la vista fija en la carretera. «No hace falta que me des las gracias». «Sí, tengo que hacerlo, porque nadie hace esto. Nadie se queda. Todos quieren algo. Todos tienen sus propios intereses. Pero tú te sentaste en ese sofá sin pedir nada. Y no sé cómo lidiar con eso». Elena sintió que algo se removía en su interior. Algo cálido y aterrador. «Me quedé porque necesitabas que alguien se quedara». «¿Y cómo lo supiste?» «Porque sé lo que es necesitar a alguien y no tener a nadie». El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Rafael se giró hacia ella. Bajo la luz roja, su rostro mostraba una dulzura que Elena jamás había visto. Sus ojos oscuros estaban abiertos, vulnerables, casi suplicantes. Y en ese instante comprendió que no era un monstruo. Era un chico que había perdido a su madre demasiado pronto,
que había heredado un imperio que no había pedido y que había pasado toda su vida construyendo muros para que nadie se acercara lo suficiente como para volver a hacerle daño. «Eres diferente a todos los que conozco», dijo él. «Soy más pobre», respondió ella con una sonrisa triste. «No, es más real». El semáforo se puso en verde. Él volvió a conducir. Elena se quedó mirando la lluvia, con la sensación de que el mundo había girado unos grados sobre su eje y que nada volvería a ser igual. La dejó en la entrada del edificio. Un edificio de 4 pisos sin ascensor, con la fachada desconchada y una bombilla fundida en la entrada. Elena salió del coche y antes de cerrar la puerta dijo: «Gracias por el viaje». «Helena». Ella se inclinó para mirarlo. «Ese día, en la sala de reuniones te pisé la mano. Lo recuerdo. Lo vi y no hice nada». No, ella permaneció en silencio. «Lo lamento». 2 palabras. 2 palabras que pesaban más que cualquier contrato de $80 millones. Elena asintió. Cerró la puerta. Subió los 4 tramos de escaleras con las piernas temblando y entró en la casa empapada, con el corazón tan apesadumbrado que le dolía. A partir de ese día, todo se aceleró y, al mismo tiempo, se complicó. Rafael empezó a cortejarla de maneras que ya no eran sutiles. Aparecía en la sala de descanso cuando ella estaba sola. Le pedía que le trajera café personalmente, algo que antes hacía cualquiera. Empezó a dejar libros en su escritorio, Drummond, Clarice, Machado, abiertos en páginas específicas, como si quisiera que ella los leyera. Y ella leía. Leía los pasajes marcados y comprendía que esas eran las palabras que él no podía pronunciar. Pero el mundo no está hecho de 2, y el mundo en el que vivían tenía ojos por todas partes. Marina, la secretaria ejecutiva de Rafael, fue la primera en notarlo. Marina era rubia, eficiente, ambiciosa, y sentía por Rafael una devoción que iba mucho más allá de lo profesional. Él vio en Elena lo que realmente era, una amenaza disfrazada de humildad. «Me resulta curioso», dijo Marina un día, apoyada en la puerta de la despensa mientras observaba a Elena preparar el café, «que de repente tengas acceso libre al despacho del señor Monteiro. Antes, apenas podías limpiar el baño sin permiso». Elena no respondió. Continuó preparando el café. «Espero que sepas cuál es tu lugar», continuó Marina, «porque los hombres como él no se fijan en mujeres como tú. Si lo hacen, es algo pasajero. Y cuando se acaba, la persona que queda en el suelo siempre es la misma». Aquellas palabras impactaron a Elena como piedras, no porque fueran crueles, sino porque expresaban en voz alta lo que ella misma se había estado repitiendo cada noche, que no era real, que no podía ser, que el abismo entre ellos era demasiado ancho para cualquier puente. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Elena no se presentó a trabajar el lunes, ni el martes, ni el miércoles. La señora Carmen llamó, pero nadie contestó. El jueves, por fin, Elena respondió con voz débil: «Mi madre sufrió un derrame cerebral, señora Carmel. Estoy en el hospital». Doña Aparecida estaba en la UCI. El pronóstico era reservado. El hospital público estaba lleno, la atención era deficiente y Elena no tenía seguro médico, ni dinero para medicinas, ni a quién recurrir. Su hermano, Lucas, tenía 17 años y estaba aterrorizado. Elena se aferró a la vida como siempre, sola, en silencio, clavándose las uñas en las palmas de las manos para no derrumbarse. Doña Carmen se lo contó a alguien, o tal vez nadie se lo contó, y Rafael simplemente notó la ausencia. Notó que la habitación ya no olía a lavanda, que ya no se oía el suave zumbido en los pasillos, que la taza de café de las 7:15 ya no estaba en la mesa, que el mundo, de repente, se había vuelto más gris. Al 6.º día, Elena estaba sentada en una silla de plástico en el pasillo de la UCI, con los ojos hundidos por no haber dormido en días, cuando oyó pasos que no pertenecían a ese lugar, pasos de zapatos italianos en el suelo de un hospital público. Levantó la vista y vio a Rafael Monteiro caminando por el pasillo, fuera de lugar como un pez fuera del agua, con la chaqueta sobre el brazo y una expresión en el rostro que jamás le había visto. ¿Preocupación? «¿Qué haces aquí?», preguntó, con la voz más dura de lo que pretendía, porque verlo allí, en ese lugar que representaba todo lo que jamás tendría que afrontar, hacía que la distancia entre ellos pareciera aún mayor, aún más cruel. «Vine a ver cómo estás». «Estoy bien». «No te encuentras bien. Tienes ojeras que parecen moretones y estás temblando». Elena se cruzó de brazos. «Señor Monteiro, le agradezco su preocupación, pero no necesito su caridad». La palabra caridad salió cargada de algo que no podía controlar. Orgullo, tal vez, o miedo. Miedo a que estuviera allí por lástima, porque la lástima era lo único que Elena no podía aceptar. Podía aceptar la pobreza, el agotamiento, la soledad, pero no la lástima. Rafael se quedó inmóvil,
Cualquier otra persona se habría marchado. Cualquier persona sensata habría respetado el muro que Elena estaba construyendo. Pero él no era sensato. Era terco. Y en ese momento era algo completamente distinto, algo que ni él mismo podía definir. No es caridad, dijo. No sé qué es, pero no es caridad. Se sentó en la silla junto a ella, la misma silla de plástico duro que no distinguía entre un millonario y una limpiadora. Y allí se quedó, sin hablar, sin tocar su teléfono móvil, sin mostrar ninguna molestia. Simplemente se quedó. Elena no lo miró, pero lo sintió. Sintió su presencia como si sintiera el sol en una fría mañana. Y poco a poco, sin querer, sin planearlo, sin permitirlo, apoyó la cabeza en su hombro. Y él no se movió. Permanecieron así el tiempo suficiente para que el mundo exterior siguiera girando sin ellos. Al día siguiente, doña Aparecida fue trasladada a un hospital privado, el mejor de Sao Paulo. Habitación privada, equipo médico, fisioterapia intensiva y especializada. Elena intentó negarse, llamó a Rafael y por primera vez le gritó: «No soy un proyecto social, no soy una historia que te cuentes para sentirte mejor. Mi madre no es un problema que se solucione con dinero». «Lo sé», dijo con calma, «pero tu madre necesita tratamiento y yo puedo ayudar. Esto no te menosprecia, Elena. Lo que te menosprecié fue cuando te pisé la mano. Lo que te menosprecié fue cuando te traté como si no existieras. No se trata de menospreciarte. Se trata de intentar ser la persona que debía haber sido desde el principio». Elena lloró. Lloró por teléfono, sin disimular, sin contener las lágrimas, sin disculparse. Lloró porque estaba cansada, porque él tenía miedo de perder a su madre, porque ella tenía miedo de lo que sentía por ese hombre, porque toda su vida le había enseñado que las cosas buenas no eran para ella, y ahora algo bueno estaba sucediendo y no sabía cómo aferrarse sin derrumbarse. Doña Aparecida se recuperó lentamente. Le llevó semanas de fisioterapia, medicación y cuidados. Elena iba al hospital todos los días después del trabajo, y cada noche encontraba un nuevo ramo de flores sencillas en la habitación de su madre. Margaritas, siempre margaritas, sin tarjeta, sin nombre. Doña Aparecida preguntaba quién las enviaba. Elena decía que no lo sabía, pero sí lo sabía. Cuando doña Aparecida finalmente regresó a casa, con el lado izquierdo de su cuerpo aún débil pero con la lucidez intacta, miró a su hija y le dijo: «¿Quién es él, Elena?» «¿Quién, mamá?» «El hombre que te hace sonreír así». Elena desvió la mirada. «Es complicado, mamá». «El amor siempre es complicado, hija. Si fuera sencillo, lo llamarías de otra manera». En la oficina, la tensión era palpable. Marina había difundido rumores. Las miradas de los empleados habían cambiado. Lo que antes era invisibilidad, ahora era escrutinio. Elena sentía los susurros como agujas. Se acuesta con él. Apuesto a que lo hizo a propósito. Esas chicas saben lo que hacen. Frases que llegaban fragmentadas, susurradas en los pasillos que ella había limpiado de rodillas. Rafael no oyó los susurros. O, si los oyó, no le importaron. Vivía en un mundo donde la opinión de los demás era irrelevante. Pero para Elena, esas palabras eran veneno, porque tocaban su herida más antigua. La idea de que su valía como persona siempre estaba en entredicho. Que todo lo que lograra se atribuiría automáticamente a algo más que a su propio mérito. Una noche, después de que todos se hubieran marchado, Elena fue a la habitación de Rafael para la limpieza final. Él estaba allí, como tantas otras noches, pero esta vez había algo diferente. Sobre la mesa, donde normalmente reposaban documentos e informes, había una hoja de papel, un dibujo, un boceto a mano alzada, con lápices de colores, de una princesa. Debajo, escrito con la letra cuidada de alguien que lo había copiado de algún sitio, había un nombre: Elena. Tomó el periódico con las manos temblorosas. «Dijiste que dejaste de dibujar cuando eras niño», dijo, de pie junto a la ventana, «porque alguien te dijo que las cosas bellas no eran para ti». Elena lo miró. «No sé dibujar», continuó. «Es terrible, lo sé, pero necesitaba que supieras que las cosas bellas son para ti, que siempre lo han sido». Elena miró el dibujo. Era realmente horrible. La princesa parecía un monigote con una corona torcida. Los colores estaban descompensados. Era el dibujo de alguien que jamás había sostenido un lápiz de color en su vida. Y era lo más bonito que había recibido jamás. Ella rió. Una risa húmeda, mezclada con lágrimas. Y él también rió. Una risa que transformó su rostro en un lugar que ella deseaba visitar todos los días. «Eres pésima en esto», dijo ella. «Lo sé, se me dan mejor las hojas de cálculo». Se miraron, y el abismo que siempre los había separado, el dinero, el poder,
La clase social, el uniforme gris, los zapatos italianos, el colchón delgado, el ático en jardines, seguía ahí. Pero en ese momento, en esa habitación, con un horrible dibujo de una princesa entre ellos, el abismo parecía más pequeño. No porque se hubiera encogido, sino porque ambos estaban dispuestos a saltar. Rafael se acercó. Elena no retrocedió. Él alzó la mano y con una delicadeza que parecía imposible para aquellos dedos que firmaban contratos millonarios, le tocó el rostro. Las yemas de sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan sutil que parecía irreal. «No se me da bien esto», dijo. «No se me dan bien las personas, no se me dan bien los sentimientos. Me he pasado la vida pensando que necesitar a alguien era una debilidad, y entonces apareciste tú, de rodillas en el suelo de mi sala de reuniones, y te pisé la mano. E incluso entonces, cuando me estaba desmoronando, te quedaste. Me quedé porque así eres tú. Lo sé, eso es lo que me asusta». «¿Por qué te asusta?» «Porque no me lo merezco». Helen le tomó la mano que una vez, sin querer, le había apretado la suya en el suelo de mármol, la mano que temblaba en los ascensores oscuros, la mano que había dibujado un ridículo dibujo de una princesa. «Nadie se merece nada, Rafael. El amor no se gana por mérito propio. Se recibe porque alguien decide darlo». Era la primera vez que pronunciaba su nombre. No el señor Monteiro, no el doctor Rafael. Rafael. Y el nombre sonaba diferente en sus labios. Sonaba como si lo hubiera inventado en ese mismo instante, solo para que ella lo dijera. La besó. No fue un beso de película. No hubo música de fondo ni cámara lenta. Fue un beso incómodo, nervioso y urgente. El beso de dos personas que habían esperado demasiado, que tenían demasiado miedo y que estaban demasiado vivas como para seguir fingiendo que no estaba sucediendo. Cuando se separaron, Helena apoyó la frente contra la de él y cerró los ojos. «Esto es una locura», susurró. «Lo sé. Nos van a destruir. Lo sé. Soy tu criada, Rafael. Nunca fuiste solo mi criada». Permanecieron así, con las frentes juntas, respirando el mismo aire, sabiendo que fuera de esa habitación el mundo entero esperaba para demostrar que aquello era imposible que funcionara. Los primeros días estuvieron llenos de miedo y descubrimiento. Elena no sabía cómo comportarse. En la planta ejecutiva seguía siendo la misma. Uniforme gris, moño apretado, pañuelo en mano. Pero ahora había algo más en sus gestos, una conciencia corporal que antes no tenía. Cuando pasaba cerca de la oficina de Rafael, sentía un nudo en el estómago. Cuando él cruzaba el pasillo y sus miradas se encontraban, era como si se estuviera desarrollando una conversación entera en silencio, una conversación que nadie más podía oír. Rafael, por su parte, vivía dividido entre dos hombres, el que existía dentro de esa habitación, capaz de vulnerabilidad y ternura, y el que existía fuera, el ejecutivo impasible que no toleraba el fracaso. Esta división lo consumía. Pasaba las reuniones pensando en ella, firmaba contratos con el aroma a lavanda en su memoria, discutía estrategias de mercado mientras recordaba su voz contándole sobre la niña que dibujaba princesas. Una tarde, Helena encontró un libro en su escritorio del vestuario, Clarice Lispector, La hora de la estrella. Dentro, un marcapáginas en un pasaje que hablaba de la existencia de una persona invisible. No había ninguna nota, no había ningún nombre, pero Helena lo sabía. Esa noche, en el autobús, en la cama, bajo la tenue luz de la pantalla rota de su celular, leyó el libro entero y lloró. No de tristeza, sino porque, por primera vez, alguien le había regalado un libro. Alguien creía que merecía leer. Alguien la veía como alguien que pensaba, que sentía, que existía más allá del uniforme y el cubo. Al día siguiente, ella le devolvió el libro al escritorio de Rafael, con un marcapáginas en otro pasaje. Él lo encontró, lo leyó y esa noche apareció en la despensa donde ella estaba lavando tazas. «Elegiste precisamente ese pasaje», dijo, apoyándose en la puerta. «Lo elegí porque expresa lo que quería decir, pero no sabía cómo». «Claro que lo sabes mejor que yo». Durante semanas intercambiaron libros, Drummond, Machado, Guimarães Rosa. Cada marcapáginas era una carta sin palabras, cada pasaje subrayado, una confesión. Fue el cortejo más extraño que jamás hubieran podido imaginar. Un romance entre literatura y silencio, entre páginas marcadas y miradas furtivas, entre café negro y lavanda. Una noche, Elena limpiaba la despensa cuando oyó música que venía del despacho de Rafael. Él nunca escuchaba música allí. Se acercó a la puerta entreabierta y escuchó. Era Caetano, Sociño, solo. La misma canción que ella tarareaba sin darse cuenta. Estaba solo en la habitación, sentado en el sofá, con los ojos cerrados, simplemente escuchando, y Elena comprendió que aquel hombre, que vivía rodeado de gente que ansiaba su dinero, su aprobación, su poder, estaba tan solo como ella.
quizás incluso más, porque ella, al menos, tenía a doña Aparecida y a Lucas. Él no tenía a nadie. Entró sin llamar, se sentó a su lado sin pedir permiso, y cuando él abrió los ojos y la vio allí, no dijo nada, simplemente le tendió la mano, ella la tomó, y así permanecieron, escuchando a Caetano cantar sobre la soledad, con las manos entrelazadas en la oscuridad de una oficina de cristal y mármol que, por unos instantes, pareció un lugar donde era posible ser humano. Esa semana, Rafael la invitó a cenar. No a un restaurante con estrella Michelin, sino a un bar de mala muerte en Vila Madalena que, según él, servía el mejor feijão tropeiro, un plato tradicional brasileño de la ciudad. Helena llevaba el único vestido que tenía, un sencillo vestido negro que su madre le había comprado en una tienda de descuentos y que en ella parecía hecho a medida. Rafael la esperó en la puerta del restaurante y al verla se quedó inmóvil durante 3 segundos antes de poder hablar. ¿Eres ridículo? Lo sé, no tengo nada que ponerme... Precioso, iba a decir precioso. Helena se sonrojó, y él también. El hombre que negociaba miles de millones sin pestañear se sonrojó frente a una mujer con un vestido sencillo. Y en ese instante, ambos supieron que estaban perdidos. La cena fue a la vez incómoda y perfecta. Él contó historias de su infancia que nunca le había contado a nadie. De las tardes en el despacho de su abuelo, del aroma a café con canela de su madre, del día en que su padre lo llevó al estadio por primera vez. Helena habló de sus dibujos, de las noches en que doña Aparecida llegaba a casa tan cansada del trabajo que se quedaba dormida sentada en la silla de la cocina, de su hermano Lucas, que era un genio de las matemáticas, pero que probablemente nunca tendría la oportunidad de ir a la universidad. ¿Por qué no?, preguntó Rafael. Porque la universidad es para quienes pueden dejar de trabajar durante 4 años, y nosotros no podemos dejar de trabajar. Permaneció en silencio. No el silencio calculado de alguien que piensa en negocios. El silencio de alguien que aprende que el mundo es más difícil de lo que parece visto, desde el 32º piso. Al salir del restaurante, caminaron uno al lado del otro por la calle. No se tocaron, no hacía falta. La cercanía de sus cuerpos era suficiente. En cierto momento, Rafael se detuvo y señaló al cielo. ¿Puedes ver alguna estrella? Helena levantó la vista. ¿En Sao Paulo? Imposible. Mi madre solía decir que las estrellas siempre están ahí, incluso cuando no las vemos. Incluso cuando la contaminación, la luz y el ruido lo ocultan todo, siguen brillando. Simplemente nos olvidamos de mirarlas. Helena lo miró. Parecía una mujer increíble. Lo era, y le habrías caído bien. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre le gustaron las personas que brillan incluso cuando el mundo intenta apagar su luz. Helena atesoraba esa frase como una joya guardada en su corazón. Pero el cuento de hadas tuvo una vida corta fuera de esa burbuja de 2. Y el mundo lo intentó. Marina fue la primera. Reunió pruebas, fotos del coche de Rafael deteniéndose frente al edificio de Helena, registros de asistencia que demostraban que Helena se quedaba hasta tarde en la planta ejecutiva, mensajes de texto interceptados de otros empleados que comentaban la situación. Presentó toda la información ante el Consejo de Administración de la empresa. La junta directiva convocó una reunión. 5 hombres de cabello canoso se sentaron alrededor de la mesa donde Helena solía fregar cada mañana. Le explicaron a Rafael, con la diplomacia calculada de quienes hablan de dinero, que la situación era inapropiada, que la imagen de la empresa estaba en riesgo, que los accionistas estaban preocupados, que la relación con el personal de limpieza era un asunto de gobierno corporativo. Rafael escuchó todo en silencio, un silencio que hacía temblar a los directores. Cuando terminaron, se puso de pie, se abrochó la chaqueta y dijo: «Si alguien en esta sala vuelve a referirse a ella como personal de limpieza, tendrá que limpiar su propio escritorio mañana, porque voy a despedir a toda esta junta antes del almuerzo». El silencio que siguió duró 12 segundos. Rafael contó. Pero la presión no cesó. La familia de Rafael, tíos, primos, todo ese entramado de parásitos que giraban en torno al dinero de los Monteiro, también alzó la voz. La tía Eleonora, que vivía de la herencia y del juicio ajeno, llamó a Helena por teléfono desde la oficina. «Cariño, entiendo que debe ser muy emocionante para alguien de tu condición recibir atención de un hombre como mi sobrino. Pero debes comprender que esto no va a ninguna parte. Rafael se cansará. Eso es lo que hacen los hombres de nuestra familia. Y cuando se canse, ni siquiera tendrás el trabajo. Así que sé inteligente, acepta una compensación y vete con dignidad». Helena escuchó todo. No tembló, no lloró. Cuando Eleonora terminó, Helena dijo con una voz tan serena que la sorprendió a ella misma: «Señora Eleonora, la dignidad que poseo no está en venta. Nunca lo ha estado, y si su sobrino se cansa de mí, no hay problema. Ya estaba acostumbrada a hablar con él y seguiré haciéndolo después». Colgó el teléfono y le temblaban las manos.
porque ser fuerte por fuera no significa que no te estés rompiendo por dentro. Esa noche Elena fue a ver a Rafael. Estaba decidida. Iba a acabar con todo. Iba a decirle que no podía más, que la distancia era demasiado grande, que sus mundos eran demasiado diferentes, que ya no soportaba ser el centro de los chismes ni el blanco del desprecio. Iba a decir todo eso y marcharme. La encontró en su habitación con el cajón del escritorio abierto. La foto de su madre estaba sobre el escritorio. Junto a ella estaba el dibujo de la princesa que le había hecho. Mi madre era hija de una criada, dijo, sin darse la vuelta. ¿Lo sabías? Elena se quedó inmóvil en el umbral. Mi abuelo se enamoró de ella en una fiesta. Su familia hizo todo lo posible por separarlos. Le cortaron la herencia, lo amenazaron, lo humillaron. Mi abuelo lo dejó todo, fundó la empresa desde cero y construyó todo esto con ella a su lado. Se dio la vuelta. Murió de cáncer cuando yo tenía 16 años. Y lo último que me dijo fue: Rafael, nunca dejes que nadie te convenza de que el dinero es más importante que el amor. Porque yo he tenido ambos, y solo el amor me hizo feliz. Elena sintió que las lágrimas le brotaban. Pasé 18 años ignorando ese consejo. 18 años pensando que estaba equivocada, que el dinero era más seguro, que el control era más fiable. Y entonces apareciste tú, de rodillas en mi suelo, y te pisé. Literalmente te pisé. Él se acercó a ella. Yo era todo lo que más detesto. Era el tipo de persona que mi madre me enseñó a no ser jamás. Pero te quedaste. Incluso después de todo, te quedaste. Rafael, sé que es difícil. Sé que el mundo entero está en nuestra contra. Sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo. Pero prefiero tener miedo contigo que sentirme segura sin ti. Elena lo miró. A aquel hombre que pisoteaba a la gente como si fuera hormiga y que ahora estaba allí, sin armadura, sin abrigo, sin la máscara del poder, suplicando que no lo abandonaran. Y vio, con una claridad casi dolorosa, que él no era diferente de ella, que detrás del dinero, el mármol y los zapatos italianos, no era más que otra persona con miedo a la soledad. Esa noche no rompió con él, no porque no fuera sensato, sino porque el corazón humano, cuando finalmente encuentra su lugar, no obedece al sentido común. Los meses siguientes fueron los más difíciles y los más hermosos de la vida de Elena. Difíciles porque el mundo no perdona a quienes cruzan fronteras invisibles. Hermosos porque, en medio de esa dificultad, construyeron algo que nadie podía comprar ni destruir. Rafael cambió. No de la noche a la mañana, no de forma drástica, pero cambió. Elena lo notó en pequeños gestos. Empezó a llamar a los empleados por su nombre. Empezó a salir de la oficina antes de las 10 de la noche. Visitó la tumba de su padre por primera vez desde el funeral. Llamó a su hermana, que no le había hablado en 3 años. Empezó terapia. Empezó a decir gracias y perdón, como si estuviera reaprendiendo un idioma que había olvidado. Elena también cambió. Se matriculó en un curso nocturno de administración de empresas con una beca que Rafael consiguió a través de una fundación. Pero ella insistió en obtener la beca por mérito propio. Hizo el examen y aprobó con honores. Cuando Rafael vio el resultado, sonrió de una manera que ella guardó en su memoria como quien guarda una fotografía. Lo sabía, dijo. ¿Sabías qué? Que eras más de lo que creías ser. Elena siguió trabajando en limpieza durante el primer semestre de su carrera. Se levantaba a las 4:42, tomaba el autobús de las 5:15, limpiaba el mármol, iba a la universidad por la noche y estudiaba temprano por la mañana. Era agotador, pero por primera vez en su vida, el agotamiento, ella venía con un propósito. No solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Hubo noches en las que estuvo a punto de rendirse. Una en particular se le quedó grabada en la memoria. Era la víspera de un examen de contabilidad. Elena estaba sentada en la cocina a las 2 de la mañana, con los ojos ardiendo, los números borrosos en la página y la cabeza pesada. Lucas dormía en el colchón junto a ella, con su cuaderno de matemáticas abierto sobre el pecho. Doña Aparecida había dejado café en el termo antes de irse a dormir, ese café aguado, hecho con café molido barato que sabía a esfuerzo y cariño. Elena apoyó la cabeza en la mesa y lloró. Lloró en voz baja, para no despertar a nadie, con los hombros temblando y las manos aferradas a las páginas del libro. Lloraba porque estaba cansada de una manera que trascendía lo físico, cansada de demostrar que merecía estar allí, cansada de ser la mayor de la clase, cansada de llegar a clase con las manos aún oliendo a desinfectante mientras sus compañeros llegaban oliendo a perfume, cansada de oír a un profesor decir, sin malicia pero con ignorancia, que la administración requiere cierta experiencia en el mercado, y sentir que esas palabras iban dirigidas a ella. Pero entonces miró a Lucas, que dormía, al cuaderno abierto sobre su pecho, a los números escritos con letra pequeña y cuidada. Lucas, que era brillante, que resolvía ecuaciones cuadráticas mentalmente,
que soñaba con ser ingeniero pero trabajaba en un pequeño mercado para ayudar con las facturas. Elena se secó las lágrimas, tomó un sorbo de su café aguado y volvió a estudiar, porque rendirse no era una opción cuando otras personas dependían de que ella creyera que era posible. Obtuvo un 9,5 en el examen, la nota más alta de la clase. Rafael siguió este viaje desde la distancia que Elena le impuso. Ella no quería que él le facilitara las cosas. No quería favores, clases particulares pagadas, ni atajos que pudieran dar pie a que alguien argumentara que solo estaba allí por él. Esta insistencia en la independencia a veces irritaba a Rafael, quien no entendía por qué rechazaba la ayuda. «Puedo contratar al mejor profesor de finanzas del país para que te dé clase», dijo una vez frustrado. «Y puedo aprender por mi cuenta», respondió ella. «Como siempre lo he hecho. Eso no es orgullo, es terquedad». «Tal vez, pero es mi terquedad, y es todo lo que tengo». La miró con una expresión que era mitad admiración, mitad exasperación. «Eres la persona más difícil que he conocido. Por eso te gusto, porque soy el único reto que tu dinero no puede resolver». Él rió, y en esa risa, Elena escuchó algo que sonaba a libertad. La terapia de Rafael le trajo revelaciones que compartió con Elena poco a poco, como quien aprende a sangrar de forma controlada. Ella le contó sobre el día en que su padre sufrió el derrame cerebral. Rafael estaba en la oficina cuando recibió la llamada, y lo primero que pensó, antes del miedo, antes del dolor, fue: ¿quién va a firmar los contratos de mañana? Y ese recuerdo lo atormentaba. La idea de que se había convertido en una máquina tan eficiente que incluso su amor por su padre había sido relegado a un segundo plano, por debajo de los números. Habló de la soledad de los años entre la muerte de su madre y el derrame cerebral de su padre. Años en los que vivió solo en apartamentos demasiado grandes, salió con mujeres demasiado bellas, que no le correspondían, y trabajó demasiadas horas para no tener tiempo de pensar en sus sentimientos. Habló de la única vez que casi lo dejó todo. Una noche, a los 26 años, cuando se sentó al borde de la ventana de su apartamento en el 20º piso, sin intención de saltar, pero con el vértigo de darse cuenta de que si saltaba, nadie lo echaría de menos de verdad. Echarían de menos al director ejecutivo, al heredero, al nombre en los contratos. Pero a él, el niño que coleccionaba cromos de Pelé y pensaba que su madre era la mujer más bella del mundo, nadie lo echaría de menos porque nadie lo conocía. Elena escuchó todo en silencio. No ofreció ningún consejo, no dijo nada dramático. Cuando él terminó de hablar, simplemente se sentó más cerca y apoyó la cabeza en su hombro. «Te echaría de menos», dijo. «No al director ejecutivo, a ti». Rafael cerró los ojos, y Elena percibió, por el temblor casi imperceptible en su cuerpo, que esas 4 palabras habían llegado a un lugar al que años de terapia aún no habían podido llegar. Doña Aparecida, ya recuperada y de vuelta en su pequeña cocina, vio a su hija estudiando una noche y le dijo: «Tu abuela sería la persona más orgullosa del mundo al verte así». La abuela de Elena había sido esclava desde los 16 hasta los 19 años, en los últimos años antes de la abolición. Doña Aparecida contaba esta historia como si fuera un secreto sagrado, porque la vergüenza y el orgullo se entrelazaban en la misma frase. La abuela nunca aprendió a leer, su madre aprendió a firmar, y ahora Elena estaba en la universidad, leyendo sobre administración financiera y planificación estratégica, con los mismos ojos oscuros que una vez habían visto cadenas, escobas y uniformes grises. La historia de Elena y Rafael no tardó en ser un secreto. Una revista de negocios publicó una nota. El director ejecutivo de Monteiro Capital mantiene una relación con una limpiadora. El artículo era breve, pero el daño fue considerable. Las redes sociales se dividieron. La mitad tachó a Elena de oportunista, la otra mitad de irresponsable. Nadie les preguntó cómo se sentían. Elena quería desaparecer, quería volver al tiempo en que era invisible. No quería que nadie supiera su nombre, su rostro, su historia. Pero la historia ya no le pertenecía. Había sido secuestrado por el público, masticado por las opiniones ajenas y escupido en forma de titular. Rafael hizo algo que nadie esperaba. Convocó una rueda de prensa, no en la empresa, en el hospital donde doña Aparecida había sido ingresada, en el hospital público abarrotado donde Elena había dormido en sillas de plástico. Apareció sin chaqueta. Llevaba una camisa sencilla, con las mangas remangadas y los ojos cansados, como si hubiera pasado la noche en vela pensando en lo que iba a decir. ¿Quieren una declaración? Aquí la tienen. Elena es la persona más valiente que he conocido. Se levanta a las 4 de la mañana todos los días para limpiar el suelo que piso. Cuida de su madre enferma, mantiene a su familia y aún encuentra tiempo para estudiar y ser la mejor alumna de su clase. Yo soy rico. Ella es realmente rica. Yo tengo dinero. Ella tiene carácter.
Si alguien piensa que está conmigo por mi dinero es porque no entiende que hay cosas que el dinero no puede crear ni comprar. Podría haber estado con cualquiera. Eligió quedarse con el idiota que la pisoteó. Un periodista preguntó: ¿y qué dice la junta directiva de la empresa? Rafael miró directamente a la cámara. Puede que la junta tenga una opinión sobre acciones y dividendos, pero en cuanto a quien amo, esa es mi opinión. Elena vio la entrevista desde la habitación de su madre, en su teléfono móvil con la pantalla rota. Doña Aparecida estaba sentada a su lado. ¿Es él?, preguntó la madre. Elena asintió, incapaz de hablar. Tiene buen ojo. Mira cómo mira a la cámara, como si te estuviera mirando a ti. Elena sonrió entre lágrimas. Es guapo, hija, pero lo que importa es que parece sincero. Y la sinceridad, en un hombre, es lo más difícil de encontrar. Pasaron los meses. Elena se graduó con honores. El día de la graduación, cuando la llamaron, subió al escenario con el vestido azul que su madre había cosido a mano y miró al público. En la primera fila estaban Doña Aparecida, Lucas y junto a ellos, Rafael. Llevaba traje, como siempre, pero la sonrisa en su rostro era algo que Elena le había enseñado. Una sonrisa que no costaba nada y que lo valía todo. No podía hablar. Recogió su diploma, bajó del escenario y abrazó primero a su madre, porque así debía ser. Y cuando finalmente se volvió hacia Rafael, él tenía los ojos rojos y sostenía un ramo de margaritas. ¿Por qué margaritas?, preguntó. Porque son bellas y sencillas, como todo lo que es verdad. Elena empezó a trabajar en Monteiro Capital, no en limpieza, sino en el Departamento de Planificación Estratégica, y no porque Rafael le hubiera dado el puesto, sino porque había superado el proceso de selección junto con otros 200 candidatos. El evaluador externo, que no la conocía, calificó su plan de reestructuración operativa como excepcionalmente original y viable. En su primer día en su nuevo trabajo, Elena entró por el ascensor principal. Llevaba un traje gris, el color no era casualidad, y zapatos nuevos. Al pasar por la sala de reuniones donde una vez se había arrodillado, se detuvo un instante y miró el suelo de mármol. Recordó su mano palpitante, la mirada fría de Rafael, la vergüenza ardiente en su rostro, y sintió algo que no era ni resentimiento ni alivio. Era una extraña gratitud, porque ese suelo de mármol, ese dolor, ese pisotón, habían sido parte del camino que la había llevado hasta allí. En el piso 32, las cosas eran diferentes. Los empleados la trataban con respeto, algunos sincero, otros calculador, pero todos sabían que Elena Rodríguez no era alguien a quien subestimar. No porque fuera la esposa del jefe, sino porque en 6 meses en el departamento había detectado ineficiencias que los ejecutivos con maestría en administración de empresas no habían visto en años. Marina dimitió 3 meses después, no por presiones, sino porque no soportaba ver prosperar a Elena. Hay quienes prefieren marcharse antes que admitir que se equivocaron. Lucas ganó una beca completa de ingeniería en la Politécnica. Elena lo supo antes que él. Rafael le había dicho que la fundación la había aprobado, pero que la beca se basaba exclusivamente en el mérito, que el chico había sacado una nota excelente en el examen de matemáticas. Cuando Elena se lo contó a Lucas, el chico se quedó parado en medio de la cocina, con los ojos muy abiertos, incrédulo. «Hermana, ¿hablas en serio? Es grave. ¿Voy a ser ingeniero? Oh». Lucas lloró, y Elena lloró. Y doña Aparecida, que estaba lavando los platos, dejó caer el suyo en el fregadero, se sentó en una silla y también lloró. 3 personas llorando en una cocina de 6 metros cuadrados con ollas en la estufa y la radio sonando con Roberto Carlos, porque a veces la felicidad llega de forma tan inesperada que el cuerpo no sabe reaccionar de otra manera que humedeciéndose el rostro. Esa noche, Elena llamó a Rafael. «Pasó por aquí», dijo ella. «Lo sé, ya me lo han dicho». «Gracias. La beca es suya, Elena. Se la ha ganado». «Lo sé, pero gracias por haberle abierto el camino para que pudiera llegar hasta allí». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Rafael, más baja de lo habitual. «A mi padre le habría gustado esto. Saber que su dinero ayudó a que un chico del este de la ciudad entrara en la mejor facultad de ingeniería del país. Tu padre estaría orgulloso de ti». «No lo sé, pero estoy intentando merecerlo». «¿Eh?». Elena pensó en decirle que ya se lo merecía, pero no lo hizo, porque sabía que algunos viajes deben completarse en su totalidad para que la llegada tenga sentido. Y Rafael seguía caminando. Un año después de graduarse, un domingo por la mañana, Elena se despertó en el apartamento de Rafael. El ático en Jardins, que antes le había parecido otro planeta, ahora también era su hogar, pero ella insistía en conservar el apartamento en la zona este de la ciudad. Iba allí todos los fines de semana con doña Aparecida y Lucas, porque las raíces no se arrancan, se cultivan.
Elena tampoco vendió jamás su celular con la pantalla rota. Lo guardaba en una caja, junto con el primer lápiz labial color nude que le había regalado su madre y el uniforme gris con su nombre bordado en el pecho. Elena R. Lo conservaba porque necesitaba recordar, no el dolor, sino a la persona que el dolor había forjado. Doña Aparecida no entendía por qué su hija guardaba esas cosas viejas. Elena no lo explicaba. Solo sabía que hay objetos que funcionan como anclas, que nos impiden alejarnos a la deriva hasta olvidar de dónde venimos. Ese domingo, Elena estaba en el balcón, viendo despertar a São Paulo, cuando Rafael apareció con 2 tazas de café, solo, sin azúcar. «Necesito mostrarte algo», dijo. Subieron al coche y condujeron durante 40 minutos hasta un barrio en la zona este de la ciudad. Elena reconoció las calles. Estaba cerca de donde había crecido. Rafael se detuvo frente a un edificio en obras. No era un edificio comercial, era una casa grande de 2 plantas, con andamios y obreros de la construcción. Laboral. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Es una escuela de arte para niños de la comunidad, con clases de dibujo, pintura y música». Elena lo miró. «Se llamará Escuela Aparecida. Si tu madre lo permite, claro». Elena salió del coche. Caminó hasta la entrada. Vio las habitaciones en obras, las que serían estudios, el espacio destinado a una pequeña biblioteca. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Y vio, con una claridad casi dolorosa, a la niña de 8 años en la trastienda de la casa de Morumbi, dibujando princesas con lápices de colores prestados, antes de que alguien le dijera que las cosas bonitas no eran para ella. «Elena», llamó Rafael desde la puerta. Abrió los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su sonrisa era enorme. «Voy a necesitar lápices de colores», dijo. «Muchos». Rafael sonrió. Esa sonrisa que ella le había enseñado. La sonrisa que no costaba nada y que lo valía todo. 6 meses después, la Escuela Aparecida abrió sus puertas. El primer día, entraron 42 niños. Niños con uniformes escolares desgastados, zapatillas rotas y ojos enormes. Niños que, como Elena, nunca habían oído que podían ser algo más que la dirección donde vivían. Doña Aparecida cortó la cinta en la entrada. Le temblaban las manos, no por enfermedad, sino por la emoción. Cuando le preguntaron cómo se sentía al tener una escuela con su nombre, respondió con la sencillez de quien nunca necesitó grandes palabras para expresar cosas inmensas. «Siento que la vida no ha sido en vano». Rafael permanecía a su lado, discreto, con las manos en los bolsillos. Elena lo vio observar a los niños entrar con una expresión que solo había visto una vez antes, en el ascensor, cuando las paredes se estrecharon y no pudo mantener la compostura. Pero esta vez no era miedo, era asombro. El asombro de alguien que descubre que existe una felicidad que no se puede expresar con cifras. Un niño delgado de unos 10 años, con gafas remendadas con cinta adhesiva, se detuvo frente a Rafael y lo miró de arriba abajo. «Joven, ¿es usted el dueño de la escuela?». Rafael se agachó para ponerse a su altura. «No, la dueña es esa señora de allí», y señaló a doña Aparecida. «¿Y tú quién eres?». Rafael pensó un momento. Miró a Elena, que estaba al otro lado de la habitación organizando materiales. Luego volvió a mirar al chico. «Soy alguien que aprendió demasiado tarde que las cosas más importantes no tienen precio». El chico frunció el ceño, confundido. Luego se encogió de hombros y corrió adentro. Rafael permaneció agachado un segundo más, con una sonrisa en el rostro como la del chico que coleccionaba cromos de Pelé. El chico A, quien la madre había amado. El niño al que Elena, sin saberlo, había traído de vuelta. En la primera clase, Elena se sentó en el suelo con los niños y les repartió lápices de colores. Tenía manos grandes para ser mujer, manos de alguien que había trabajado toda su vida, pero sostenía los lápices con la delicadeza de quien sostiene algo preciado. «Hoy», dijo, «vamos a dibujar lo más hermoso que puedas imaginar». Una niña de 7 años, con las trenzas deshechas y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes, levantó la mano. «¿Cualquier cosa?». «Cualquier cosa». La niña dibujó una corona. Elena miró el dibujo y sintió una plenitud interior. No era un final feliz perfecto. Su madre seguía cojeando. Su hermano seguía luchando. El mundo seguía siendo injusto. Rafael seguía teniendo días en que volvía su frialdad. Discutían y el abismo entre ellos rugía como un animal dormido. Había mañanas en que Elena despertaba en la azotea del edificio Jardins y sentía una extraña opresión en el pecho, como si ocupara un espacio que no le pertenecía. Había noches en que Rafael se encerraba tras su trabajo, y Elena veía cómo su armadura se reconstruía, ladrillo a ladrillo, y tenía que encontrar la paciencia para esperar a que se la quitara de nuevo. El amor entre ellos no era un cuento de hadas, era un acuerdo tácito entre 2 personas imperfectas que elegían, cada día, no renunciar el uno al otro.
pero era cierto. Y la verdad, como solía decir doña Aparecida, era lo más difícil y lo más hermoso que existía. Esa noche, Elena regresó a casa y encontró un nuevo marco de fotos sobre la mesa de la cocina. Dentro, 2 fotos estaban una al lado de la otra. A la izquierda, una foto antigua de la madre de Rafael, sonriendo y abrazando a su hijo adolescente. A la derecha, una foto reciente de Elena y Rafael en la inauguración de la escuela. Ella reía. Él la miraba como si por fin hubiera encontrado lo que no sabía que buscaba. Debajo del marco del cuadro, una nota manuscrita con la misma caligrafía irregular que el dibujo de la princesa. A la mujer que me enseñó que el suelo donde uno se arrodilla para trabajar es tan sagrado como cualquier trono. Te amo, no porque sea fácil, sino porque es verdad. Elena apretó la nota contra su pecho, cerró los ojos y sintió, con una certeza que provenía de un lugar más antiguo que ella misma, que la vida finalmente había hecho justicia. No la justicia de los tribunales ni la del dinero, la justicia silenciosa, la justicia que se produce cuando alguien que ha sido invisible toda su vida finalmente es visto. No por lo que hace, no por lo que tiene, sino por lo que es. Pensó en la niña de 8 años que dibujaba princesas en la trastienda, en la mujer del uniforme gris, arrodillada sobre el mármol, con la mano palpitando bajo un zapato italiano, en la estudiante que, temprano por la mañana, lloraba sobre su libro de contabilidad, en la mujer que entró por primera vez en el ascensor principal con un traje gris, con el corazón en un puño. Todas eran Elena, todas la habían llevado hasta allí, y ninguna sería borrada. Guardó la nota dentro del libro de Drummond que reposaba en su mesita de noche, el mismo libro que Rafael le había regalado meses atrás, con un pasaje subrayado. Junto a él, el dibujo de la princesa descarriada, y el uniforme gris, doblado, limpio, guardado como una reliquia. Afuera, la ciudad continuaba, ruidosa, injusta, enorme. Pero en algún lugar del lado este, en una escuela con paredes recién pintadas, una niña de 7 años dibujaba una corona con lápices de colores. Y en algún lugar de los jardines, un hombre que una vez había pisado la mano de una mujer, ahora sostenía esa misma mano como si fuera lo más preciado del mundo, porque era